En las últimas horas, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha hecho unas declaraciones que ponen en duda el voto por correo. Aquellos que hayan votado por correo y desconfíen de qué puede ocurrir con el voto por correo. Aquí necesita un plan B para deslegitimar los resultados que salgan en las urnas el próximo martes. Les animamos a que hagan un voto presencial, porque el voto presencial anula el voto por correo. El voto por correo no se abre en las mesas hasta las 8 de la tarde, con lo cual si alguien que ha votado por correo vota presencialmente antes de las 8 de la tarde, cuando su voto por correo se va a abrir, ese voto queda anulado. No, es imposible, no puedes, no te van a dejar votar. Y fíjate que no hace falta que nos lo diga Santiago Abascal, es que lo dice la propia LOREG. En el momento que tú solicitas el voto por correo, se apunta en el censo que lo has solicitado. Incluso si luego decides no votar por correo, igualmente no vas a poder ir a votar al colegio electoral porque ya estás apuntado como votante por correo. Lo dice también la propia solicitud. Cuando pides el voto por correo te avisa si usted ha solicitado esto y ya no puede ir a votar en la mesa. Y también lo dice Correos en su página web. Una vez presentada la solicitud y aceptada por la oficina del censo electoral, no podrán votar en la mesa. Cuando solicitas el voto por correo, el censo electoral te apunta como solicitante de ese voto y, de hecho, en las listas que se tienen en los colegios electorales y en las mesas de los colegios electorales, tu nombre va a aparecer y al lado va a aparecer una C que indica que ya has votado por correo para que el presidente de la mesa, en este caso, no te permita volver a votar si vas al colegio directamente. Si alguien tiene esa desconfianza, nosotros le animamos a que acuda de manera presencial. Está siendo uno de los bulos que se están alentando a 5 días de las elecciones, uno de las grandes teorías de la conspiración. No hay gente por ahí que está diciendo que efectivamente eso está ocurriendo y, de hecho, Vox hace escasos 5 minutos decía que le va a pedir a la Junta Electoral Central que conserve todos los votos emitidos por correo para recontarlos si fuera necesario. Están alentando esas teorías de posible pucherazo. Es lo que sucedió con Trump, es lo que alega, lo que alienta, ¿no?, a quienes descrede la democracia y, desde luego, ya sabemos quiénes son y quiénes lo han adelantado desde el principio de la campaña. ¿Pero quién está difundiendo esto? La ultraderecha. Dice Abascal que aquellas personas que han votado por correo y que desconfíen de lo que pueda ocurrir vayan nominalmente a votar a la mesa, que entonces lo que va a tener en cuenta la Junta Electoral va a ser su voto en el colegio electoral y no el voto por correo. Mucho algo que ya ha ocurrido y que parece que se repite el patrón. Cuando en Estados Unidos estábamos todavía en tiempo de caucus, es decir, de elección de quién se iba a presentar contra el señor Trump, ya se estaban denunciando desde su entorno pucherazos posibles. Durante la campaña lo mismo, incluso los mismos días de las elecciones, incluso aún recibiendo encuestas que decían que ganaba Donald Trump. Bueno, fue el germen del Capitolio. Aún así, el fantasma del pucherazo y concretamente del voto por correo estaba instalado en el discurso político. ¿Por qué? Porque es una manera de desprestigiar las instituciones, es una manera de desprestigiar la confianza de la ciudadanía en algo tan fundamental como es el voto. Sirva para difundir que está habiendo trampas con el voto desde ya, en el voto por correo. Maldito bulo, Clara. Sí, vamos a explicarlo porque, de hecho, tanto el Partido Popular como Vox le han pedido a la Junta Electoral que lo investigue. Hemos hablado con Correos para entender efectivamente cómo funciona este proceso. Han comenzado a circular fotos de supuestos tickets de Correos en los que atribuyen votos emitidos a personas a las que les dan ese ticket después de haber ido a comprar o a pagar una carta franqueada a Correos y que no han emitido el voto. Y, sin embargo, en su ticket, ahí lo veis, aparece votos emitidos, tanto 0 euros. Y hay gente que está diciendo, yo ni siquiera he votado por correo, ¿por qué aparece esto en mi ticket? Se está moviendo en redes aduciendo que en realidad se trata de un pucherazo que se está utilizando para inflar las elecciones de Madrid. Pero lo cierto, Clara, es que es un suma y sigue las acusaciones de que se está votando de forma fraudulenta por correo, incluso poniendo en duda el uso del DNI, el procedimiento. Dicen que hay pucherazo. Claro, hay gente que dice, pero es que cuando yo voy a entregar mi sobre del voto por correo a la oficina,
no me están pidiendo el DNI. ¿Cómo saben que no hay otra persona votando por mí? Bueno, pues porque la ley ya contempla que a ti te piden el DNI cuando tú solicitas el voto por correo para acreditar que estás censado, y te lo vuelve a pedir cuando el cartero va a tu casa y te entrega el sobre para votar por correo. Por eso luego no hay que volver a pedirlo. Lo dice la LOREG, pero es que también lo dice la Junta Electoral desde el año 1991, que no hace falta volver a pedir el DNI cuando se entrega el voto por correo, porque el proceso es lo suficientemente garantista cuando se solicita y también cuando te entregan el voto. Es importante entender las garantías que tiene este proceso. Cuando nosotros asistimos a la oficina de Correos y entregamos nuestro voto por correo en la oficina, Correos consigna esos votos. Se los entrega a cada uno de los colegios electorales en los que tendríamos que haber votado si hubiéramos votado presencialmente el día de las elecciones, y a las 8 de la tarde, cuando cierran las urnas, los miembros de la mesa electoral extraen esos sobres, cotejan que la persona que ha votado está en el censo e introducen su voto en la urna, y solamente después se recuentan todos los votos de la jornada, los del voto por correo y también los votos presenciales. Hay acusaciones de pucherazo en el voto por correo, incluso difundiendo bulos a través de las redes de supuestos votos, ¿no? O solicitudes de votos. Sí, lo llevamos viendo en los últimos días, esos tickets en los que aparece en el ticket de Correos votos emitidos 0 euros. Y hay quien dice, yo he ido a mandar una carta a Correos, he pagado y además de lo que me han cobrado por mandar mi carta, también aparece voto emitido 0 euros. Y yo no he votado por correo. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, pues hemos hablado por Correos y lo que nos ha explicado es que cuando alguien vota por Correos se marca en la caja. Los trabajadores de Correos tienen indicado que tienen que sacar el ticket y entregárselo a la persona que vota por correo, pero a veces no lo hacen. Y cuando no lo hacen, ese voto emitido 0 euros se queda en el siguiente ticket. Pero esto en ningún caso afecta al proceso de voto por correo, que, como decimos, es ultra garantista y está controlado a lo largo de todo el proceso por muchas personas. Lo que solemos decir en las teorías de la conspiración es que tendría que ponerse tanta gente de acuerdo para formar parte de esta teoría de la conspiración que es imposible. Según datos oficiales de Correos, ya han votado 211.000 personas con este voto por correo. Son 211.000 madrileños, un 47% más que en las pasadas elecciones del 2019. En cualquier caso, tienen todavía unas horas más para hacerlo. En la Comunidad de Madrid hasta el sábado a las 2 de la tarde. Y aquellos madrileños que residan fuera de la Comunidad de Madrid podrán hacerlo hasta el cierre hoy de las oficinas de Correos. Dices tú que hay algo que va detrás de que estén acusando de pucherazo el proceso electoral del voto por correo. Sí, sin duda, aparte de la modificación y que nos ha llegado la pandemia y que podríamos votar de otra manera y que no presencialmente, y agradecer el trabajo de los trabajadores y trabajadoras de Correos, que por cierto se ha votado en otras comunidades autónomas, que parece que, aleluya, hemos descubierto el voto a correo. Pues no, yo creo que en este discurso que se está haciendo me recuerda mucho efectivamente a Trump, que fue el germen de lo que luego ocurrió en el Capitolio, porque la gente se había creído que era ilegítimo, y es algo que veíamos oyendo desde enero del año pasado, sobre la ilegitimidad de un gobierno, sobre la falta de democracia de un gobierno que entra por una moción de censura, luego pasamos por diferentes citas electorales, unas cuantas por cierto, etcétera. Entonces esto enroca, y es un discurso político que enroca para desgastar a un gobierno que está refrendado por las urnas, y confiamos en que estamos en una democracia, y es una manera de desgastar. Y hay gente que se lo cree, porque cuando decimos que los hechos son importantes, las balas, las amenazas, etcétera, las palabras lo son también. Los discursos que se hacen, la gente se los cree, y en consecuencias graves como lo que ocurrió en Estados Unidos, que realmente los discursos de Trump arengaron, ¿no?, a que la gente invadiera el Capitolio. Un episodio tristísimo de la democracia. A ti, cuando votas por correo, lo que te dan es un resguardo que acredita que tú has votado, pero no te dan el ticket. Si no te dan el ticket, lo que ocurre es que se marca en la siguiente caja. Y luego hay quien también está diciendo, es que ni siquiera me han pedido el DNI para ir a votar. ¿Sabes qué pasa, Jesús? Que el DNI, cuando tú votas por correo, te lo piden 2 veces antes, que es además cuando contempla la LOREG que te lo tienen que pedir. Cuando solicitas el voto por correo, te piden tu DNI para acreditar que efectivamente estás en el censo electoral y tienes derecho a votar. Y cuando el cartero va a tu casa a entregarte tus papeletas para poder votar por correo, te vuelve a pedir el DNI para acreditar que efectivamente esa persona a la que le están entregando el sobre para votar por correo es la persona que tiene que votar.
Cuando tú vas después a la oficina de correos con tu voto ya metido en el sobre de correos para depositarlo allí, no te piden ningún documento de identidad. ¿Por qué? Bueno, pues porque la LOREG específicamente contempla desde que se creó que no hay que pedirlo, pero es que además hay sentencias posteriores de diferentes tribunales provinciales y también de la Junta Electoral Central que dicen que no es necesario pedir acreditación de la identidad cuando se deposita el voto por correo. Cuando tú solicitas el voto por correo y lo vas a depositar, dentro del sobre grande en el que metes tu sobre con tu papeleta, también aparece una hoja en la que dice quién eres y que estás inscrito en el censo. De ahí te van a dar un resguardo, que es el que acredita que tú ya has votado. Después, ese sobre grande se cierra y está dirigido al colegio electoral, al presidente, de hecho, de la mesa del colegio electoral en la que tú deberías haber votado. Por fuera de ese sobre no hay ningún dato personal, solamente un localizador para estar seguros, precisamente, de que ese voto por correo llega a la mesa electoral. Voy a decir una cosa. Por razones profesionales he tenido que votar por correo en las últimas elecciones, bastantes últimas elecciones. Debo de responder de la profesionalidad de los trabajadores de correo. Es muy difícil que ahí se pueda hacer algo mal. En cualquier caso... Hay que explicar también, Jesús, cómo funciona esto del voto por correo. Cuando la gente emite su voto y los votos son enviados a Madrid, se custodian hasta el día de las elecciones. El día de las elecciones, en cada colegio electoral en el que esa persona debería haber votado, se entregan esos votos por correo que se meten directamente en las urnas y después se recuentan todos juntos. Cuando las personas de la mesa electoral recuentan los votos de la urna, no saben cuáles son por correo y cuáles no lo son. ¿Y después qué ocurre? Bueno, pues todos los votos en todas las urnas, en todas las elecciones, se destruyen y lo que quedan son las actas, excepto si alguien pide que efectivamente los votos de una urna determinada no se destruyan, en cuyo caso se conservan por si hubiera que hacer un recuento. Se está diciendo, hay pucherazo en el voto por correo. Se argumenta también que el gobierno tiene a gente de confianza en la institución, en correos, en la empresa. Claro. Bueno, se argumenta que en secreto se ha puesto a un nuevo director de tecnología en correos que sería amigo de Pedro Sánchez. Hablamos de Enrique Ramírez Palacín, que lo que dicen algunas cosas que estamos viendo en redes sociales es que en secreto le habrían recolocado en la dirección tecnológica de correos. ¿Sabes qué pasa, Jesús? Que Palacín está en ese puesto desde el año 2018 y no te creas que lo han hecho muy en secreto. Lo dice la web de correos, ha dado entrevistas a lo largo de estos años a varios medios de comunicación, como por ejemplo el ABC, y también lo tiene puesto en su LinkedIn. Así que si era un secreto, la verdad es que conservarlo no lo han conservado mucho. Ya sabes que conforme se acerca ese 4 de mayo se intensifican los bulos y además hay de todos los colores y para todos los candidatos. Vamos a empezar por Ángel Gabilondo, el candidato socialista. Se está publicando en varias webs que alguien ha escrito una carta a un antiguo alumno suyo que cuenta cómo Ángel Gabilondo en los años 70, cuando era profesor del Colegio Sagrado Corazón de Jesús, le dio una paliza a un alumno delante de otros 50 estudiantes. Ya sabes cómo es esto, se publica una carta que no va firmada, que no aporta ninguna prueba y se toma como real. Bueno, nos niega que sea real Ángel Gabilondo. No existe ningún registro de que esto se produjese, pero es que además un antiguo alumno de Gabilondo ha contado que esto no es verdad, que no llegó a ocurrir y que de hecho en ese colegio había algunos hermanos que daban collejas, pero que Ángel Gabilondo no era uno de ellos. Lo dicho, se publica una mentira, no se aporta ninguna prueba, no lo demos por válido. Está habiendo manipulaciones también con las redes sociales, con los candidatos. Maldito bulo. Se están utilizando mucho las redes sociales de los candidatos para hacer montajes. Un arma electoral, hacer circular mensajes de cosas que no han dicho. Se les atribuye un mensaje, una propuesta o una frase que no han dicho a diferentes candidatos, en este caso de la izquierda y en este caso a Mónica García, que supuestamente habría dicho que está en contra de convertir el Withing Center, que es un centro de congresos que es muy céntrico en Madrid, en contra de convertirlo en un vacunódromo porque es demasiado céntrico, habría dicho la candidata de Más Madrid. Bueno, hemos buscado en la hemeroteca, nos hemos escuchado sus discursos, no ha dicho esto en ningún momento y también la propia Mónica García y el resto de candidatos de los partidos de izquierda niegan que hayan dicho esto. También se está difundiendo el bulo de que Pablo Iglesias quería matar a candidatos. Y tengo que decirte que es un bulo muy antiguo que vuelve cada cierto tiempo y además tenemos la prueba irrefutable de que es falso. Sería un tuit del candidato Pablo Iglesias en el que diría: no soy partidario de la violencia, pero disfrutaría viendo cómo matan a tiros
a los líderes del Partido Popular, la derecha merece ser exterminada como un virus. Este tuit nunca ha sido publicado por Pablo Iglesias y hay gente que dice, igual lo publicó en el año 2012 cuando todavía no era una persona conocida, porque ese tuit es del 2012. ¿Sabes qué pasa, Jesús? Que en el año 2012 Twitter tenía una limitación de 140 caracteres y ese tuit tiene más de 140, así que es imposible que fuese publicado en esa red social.